Hola, bienvenidos una vez más a otra emisión de nuestra Escuela Bíblica Dominical de nuestra primera iglesia bautista de Monterrey, ubicada en Guerrero y Aramberri. Hoy estaremos estudiando una porción de la palabra de Dios que es, como siempre, para nutrir nuestro interior y ponerlo en práctica en el exterior con nuestros semejantes. Mi nombre es Marisela Huerta y hoy me fue dado el honor de compartir y estudiar con cada uno de ustedes una clase súper especial. Un momento en la vida de Jesús y de una mujer que pensó que estaba viviendo sus últimos momentos de vida. El título, Ni yo te condeno. Sin más preámbulos, comenzamos. Actualmente, hay muchos temas que más que platicar sobre ellos y que sean a manera de edificación, son tema de debate e incluso podemos llegar a caer en una vana contienda. Temas como la legalización de las drogas, el aborto, el tan mencionado y mal entendido lenguaje de inclusión. Y sucede que hay personas que se acercan a nosotros con esa falsa finalidad de conocer nuestra opinión al respecto, pero lo que realmente se inicia es una discusión sin fin. Ahora, todos quieren opinar actualmente. Basta con echar un vistazo en redes sociales y encontrarnos situaciones como el ejemplo que les voy a poner. Si yo, por ejemplo, escribo me encantan las manzanas, son deliciosas. No falta que a los 5 minutos alguien me escriba, las manzanas son horribles, son mejores las peras. Y un ratito después alguien escriba, ¿qué les pasa? No existe mejor fruta que la sandía. Y entonces pudiera ser muy desgastante intentar convencer a alguien cuya intención es solamente estar debatiendo o hacerme caer. En esta época es muy común que se escuchen todo tipo de opiniones sobre ciertos temas. Opiniones que se contraponen unas con otras y la mayoría de las veces terminan en discusión. Pero esto, mis estimados amigos y hermanos que hoy nos siguen, no es nada nuevo. Es más evidente porque lo podemos ver a través de la televisión, de redes sociales, pero no es nuevo. Si alguien vivió situaciones así, ese fue el Señor Jesús. Siempre había un grupo dedicado a buscarle ocasiones para hacerlo caer, y esos eran los escribas y los fariseos. Eran abiertamente enemigos del Salvador y pretendían encontrar siempre algo en el Señor que les permitiera acusarlo de alguna falta en cuanto a la ley. Ya habían intentado arrestarle, pero los alguaciles no pudieron cumplir esa orden porque se quedaron impactados por las palabras del Señor Jesús. Y entonces hicieron un nuevo intento. Fueron ante el Señor para plantearle un caso y lo que Moisés había mandado al respecto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Interrumpimos esta clase dominical para dar unas noti breves, ya que nos informan que en estos momentos, en las afueras del templo de la ciudad, hubo un intento de enfrentamiento entre el honorable cuerpo de fariseos con ese muy conocido carpintero de Nazaret
quien se hace llamar a sí mismo el Hijo de Dios. Vamos al lugar de los hechos con nuestra corresponsal. Eh, Sonido, sí, ok. Marita, ya estás en vivo. ¿Nos escuchas? Buenos días, licenciada López. Sí, como bien menciona, el honorable cuerpo de fariseos casualmente encontraron a una mujer en pleno acto de adulterio. Y toda la comunidad estamos a espera de las declaraciones de este supuesto hijo de Dios ante esta muy lamentable situación. Es importante que mencione a ti y a nuestro amable auditorio que este personaje, que quien asegura vino a salvar lo que se había perdido, en estos momentos se encuentra sentado escribiendo unos garabatos en la tierra. Marita, sí, ¿se sabe qué es lo que está garabateando? ¿Por qué no contesta? Acércate, ¿no? A ver si logras captar qué es lo que está escribiendo y qué hace que no ponga atención a una situación de esta magnitud. Sí, sí, claro. Yo, de hecho, también traje mi piedra. Estamos listos para comenzar. Solo estamos en espera de que este hombre dé su opinión al respecto. Espera, ya se está levantando. Vamos a dirigir nuestros micrófonos hacia donde está él para ver qué es lo que va a decir. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Bueno, como ya lo han escuchado nuestro amable auditorio, fuertes declaraciones. Es increíble lo que estamos presenciando en estos momentos, licenciada, porque la gente se está retirando del lugar y están arrojando las piedras, pero no hacia la mujer, sino al suelo. Así traerán sus conciencias. Bueno, nosotros también nos retiramos porque la noticia nos llama a otro lado. Sí, volvemos contigo al estudio. Gracias Marita por tu transmisión. Agradecemos el tiempo que usted nos ha brindado, el tiempo que nos ha brindado también la escuela dominical y continuamos con las clases. Les estaremos informando en breve. Regresamos a nuestra programación habitual. Buen día. Pues sí que nos va a servir la interrupción del noticiero. Fíjense bien, habiendo pasado la noche en el Monte de los Olivos, Jesús regresó al templo a seguir enseñando al pueblo. Y dice la palabra, y todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. La enseñanza de Jesús era escuchada con atención. Su manera de enseñar era distinta a la de los escribas, porque ellos usaban la ley a su conveniencia para juzgar, para condenar. En cambio, Jesús siempre dijo que Él no venía a condenar, Él vino a salvar lo que se había perdido. Y las palabras de Jesús traían esperanza viva. Todo aquel que se acercaba a escucharle se iba con eso, con una esperanza viva. Dice en Marcos 1:22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Claro que tenía autoridad, tiene autoridad. Él es el Señor Jesucristo. Sin embargo, como suele suceder cuando queremos predicar el Evangelio, siempre hay obstáculos. Y esa mañana, la enseñanza fue interrumpida por los escribas y fariseos que se presentaron ante él trayendo una mujer sorprendida en el adulterio. Alguien, alguien la había sorprendido en el acto mismo de adulterio. Así que había por lo menos un testigo
La mujer fue exhibida públicamente porque la pusieron entre los que se habían reunido para oír la enseñanza del Señor. Y entonces viene la acusación. Le dijeron así: Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto le decían tentándole para poder acusarle. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Fíjense cómo la intención de ellos no era hacer justicia. La falta de misericordia es evidente. Aquí, la intención es poner a Jesús en la cuerda floja, entre la espada y la pared. No les importa cómo se sienta la mujer, tampoco se habla del varón con quien cometió el adulterio. Ni siquiera se menciona ni aparece en la escena. En Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Pero en esta ocasión no estaba el varón. Solo la mujer bastaba para la finalidad de lo que estos hombres estaban buscando. Quiero aclarar que no estoy justificando lo que ella hizo. El adulterio es pecado y punto. Pero para ellos eso es lo menos importante. Lo que quieren es poner a Jesús entre la espada y la pared. Y ese es el primer aprendizaje que vemos. Es lo más fácil del mundo señalar a quien a vista de todos ha cometido un pecado grave. Digo grave, entrecomillado, porque pecado es pecado. No hay grave, ni respetable, ni chiquito, ni grande. Pecado es pecado. A veces estamos en la iglesia y vemos que alguien entra y sabemos algo de su oscuro y tenebroso pasado, como si nosotros no lo hubiéramos tenido. Y entonces, ¿cuál es nuestra reacción? El despistado codazo y esa frase que sale entre dientes: ¿ya viste quién se atrevió a venir? Pero ¿cómo le permitieron la entrada? ¿Quién no sabe que esto es la casa de Dios? Pero qué descaro de venir al templo. Mis hermanos y amigos, sin duda el Señor dijo que su santuario debería estar siempre en reverencia. Pero mire, déjeme le voy a poner un ejemplo. Cuando una persona se enferma, la mejor decisión es llevarla al hospital para que le brinden la cura a su padecimiento. Ahora imagine que dos personas que están enfermas de gripe, por así decirlo, están en la sala de espera y entra una persona que no se puede valer por sí misma, trae un padecimiento más grave, viene en silla de ruedas y viene en muy, muy malas condiciones. Y entonces imagínese a esas dos personas que están agripadas y que dice una a la otra: ¿ya viste quién entró? Pero qué descaro de venir en esas condiciones. No entiendo cómo es que lo dejaron entrar a este hospital. ¿Verdad que suena ilógico? Lo mismo pasa con la iglesia. Justo, el hospital idóneo para un alma enferma es precisamente la casa de Dios. No juzguemos tan ligeramente porque no sabemos todo lo que el Señor puede hacer a través de la vida de un pecador que se arrepiente. Hace años, cuenta la historia que un grupo de diáconos le reclamaban al pastor de una iglesia por invitar a participar al culto a un pecador evidente. Y vuelvo a repetir,
Digo evidente porque era muy bien sabido lo que este hombre hacía y era. Pero aclaro que todos pecamos y que no hay pecados grandes ni pequeños, ni graves o respetables. El pecado es pecado y punto. Nos separa de Dios. Volviendo a esta historia, esos diáconos le reclamaban, pero cada vez que lo hacían, el pastor les preguntaba, bueno, ¿ya oraron por él? Hoy, este hombre pertenece a las filas de los que predican el Evangelio de la paz. Y este pastor lo llama cariñosamente su Timoteo. Todo porque él decidió no apuntarle con el dedo, no juzgarlo, no evidenciarlo. Y este pastor vio lo que Dios veía, un alma que necesitaba ser salva. Y entonces hizo lo que debía hacer, predicarle y orar por él hasta que el Espíritu Santo hiciera la obra de redención y la hizo. Entonces, la lección número 1 sería, no juzguemos, no seamos tan crueles con un pecador arrepentido o rebelde. Recordemos que alguien oró por nosotros y nos acogió en el amor del Señor. Aún sabiendo cómo éramos y así como ellos, Dios nos pide que seamos instrumentos para su gloria. Ahora sí, la lección número 2 y 3 las vamos a encontrar en la reacción de Jesús en esta situación. ¿Qué se puede hacer cuando alguien está solo buscando hacernos caer? Eh, ya sea terminar en pleito, en una discusión o simplemente a meternos un jaque mate. Les mencionaba al principio de la clase sobre este tipo de personas. Son personas que se acercan a nosotros, nos preguntan cosas y la finalidad no es saber para edificar, sino terminar en una discusión sin fin, sin propósito y sin beneficio para ninguna de las partes. En este caso, la trampa de los escribas, según ellos, tenía dos lados. Ellos pensaban, si Jesús no cae por este lado, tiene que caer por el otro. Pero de algún lado lo vamos a hacer caer. Entonces, ellos decían, si pasa por alto la ley de Moisés, va a perder su credibilidad. Y si él dice, aplíquenle la ley de las adúlteras, entonces él va a quedar como cruel e inhumano. Y su bondad y su compasión de la que todos hablaban habrían sido puestas en duda. ¿Qué hizo el Señor entonces? La primera respuesta que da es maravillosa y la más difícil. Porque ¿qué hacemos cuando nos están incitando a pelear? Cuando alguien está, voy a decir una frase muy común, nos está picando la cresta. Lo más común, lo más humano es, ¿sabes qué? Sí le voy a contestar nada más para que ella se quede callado y le voy a decir sus verdades. Y botellita de Jerez. Pero Jesús hizo esto. Guardó silencio. La mejor respuesta que le podemos dar al enemigo es guardar silencio. Seguramente esta acción causó sorpresa porque él seguía inclinado escribiendo en la tierra con su dedo. Algunos han tratado de explicar lo que escribía, la verdad es que no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que esta acción hizo pensar a sus acusadores. Como el Señor guardaba silencio, le insistieron con la misma pregunta. Y entonces sí, él se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El Señor había respondido con autoridad, porque dice la palabra que acusados por sus conciencias, salían uno a uno, dejando a la mujer
sola con Jesús. Recuerdo perfecto la historia de una chica que un día un compañero entró a su oficina con la única finalidad de preguntarle su opinión sobre cierto tema controversial, que de esos abunda últimamente. Pero la respuesta de la joven fue la siguiente. ¿Has leído la Biblia? ¿Has leído lo que dice el Señor al respecto? Como el compañero asintió, ella continuó. Entonces, mi estimado compañero, lo que yo opine no tiene la menor importancia. La única opinión que debe preocuparte e importarte es lo que Dios diga en su palabra. Entonces, esto nos recuerda que si la primer respuesta, que es guardar silencio, no llegase a funcionar, y si estás considerando o estás pensando contestarle a tu enemigo, contesta siempre con la palabra de Dios. ¿Por qué? Esta historia termina así. Ese compañero que había hecho la pregunta salió ese día de la oficina de la joven y nunca más volvió a molestarla al respecto. En el caso de la mujer que había cometido adulterio, después de esas palabras que Jesús dirigió a los acusadores de esta mujer, el Señor se inclinó para seguir escribiendo en la tierra. Es increíble cómo la serenidad de Jesús contrastaba con la prisa de sus acusadores. Él no estaba apurado ni presionado para dar un veredicto sobre el caso de esta mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. El testigo o los testigos tenían la obligación de tirar la primera piedra, según lo refiere Deuteronomio 17:7, que dice así: la mano de los testigos caerá primero. Lo dicho por el Señor estaba apegado a la Sagrada Escritura. Nadie podía acusarle de faltar a la ley escrita. Mientras seguía escribiendo sobre la tierra, algo estaba sucediendo con los acusadores. Sus conciencias comenzaron a trabajar y comenzaron a irse. Acusados por su conciencia, dice la palabra, uno a uno se fueron yendo. Comenzaron desde los más viejos hasta los postreros. Porque ¿quién no ha pecado? Si no ha robado, sí ha hablado falsamente. Si no ha adulterado, sí ha mentido. Y si no ha matado, seguro sí ha codiciado. La Escritura nos enseña que no hay justo ni aún uno, y que todos, sin excepción, somos pecadores. Viene ya la tercera lección. Esta es maravillosa, es inigualable y es además una lección a la que todos podemos tener acceso. El peor momento de tu vida puede convertirse en lo mejor que te haya pasado si Jesús es parte de él. Dice la palabra que finalmente el grupo de acusadores se disolvió y solo quedaron el Señor y la mujer. Mas él, siendo el más santo de los santos, estaba frente a una mujer manchada por su pecado. Si alguien tenía derecho a decirle algo, ese era Jesús. Pero Jesús se enderezó y, no viendo a nadie alrededor, sino solamente a ella, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor.
Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor perdonó el pecado de la mujer, pero le exhortó a no volver a pecar. Dios es amor, Dios es bondad, pero eso no quiere decir que sea un padre que nos va a permitir hacer lo que queramos. Como buen padre que es, nos ama y nos disciplina. Jesús no solo perdonó a la mujer, sino que también le exhortó a no seguir pecando. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida diaria? Vamos a retomar. Los enemigos del Señor le presentaron un caso de una mujer sorprendida en adulterio. Eso ya lo hemos visto. Le dijeron de lo que decía la ley de Moisés y le preguntaron, ¿tú qué dices? La intención no era buena, era tenderle una trampa. Si se oponía lo acusaban y si estaba de acuerdo pues quedaba como cruel y el malo del cuento. Hay algo que tenemos que recordar. En la vida diaria nuestro mayor enemigo es el diablo. Siempre va a buscar la ocasión de hacernos caer. A veces usará personas desconocidas, pero a veces personas que sí conocemos. No caigamos en su trampa. Estudiemos constantemente la palabra de Dios y meditemos en ella. Pongámosla en práctica, porque solamente así vamos a estar preparados para apagar los dardos de fuego del maligno. Contestemos siempre con la palabra de Dios. La autoridad con la que respondió Jesús despertó las conciencias de los acusadores. Ellos se retiraron del lugar, y así lo dice la palabra, acusados por sus conciencias. Contestar siempre con la palabra de Dios es contestar con la verdad. No tengan temor de hablar con valentía del Evangelio de Cristo. Hoy, más que nunca, el mundo lo necesita. La mujer y el Señor se quedaron solos. Ningún acusador se quedó. Nadie estaba ahí para condenarla. Y Jesús le respondió, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y es maravilloso saber cómo nuestros momentos más oscuros son los favoritos de Dios para llevarnos a su luz admirable. Él se especializa en transformar vidas que ya otros daban por perdidas. Todos tenemos esperanza cuando estamos frente a Jesús. Antes de terminar, quiero decirte algo. En esta historia vemos tres comportamientos diferentes. El primero es un comportamiento que señala, que juzga, que critica y condena. El segundo es el comportamiento de alguien que se avergüenza, que se siente humillado, que sabe que ha pecado y que es evidente que piensa que ya no hay remedio, ya no hay salvación ni esperanza para su vida. Y el tercero, ese es misericordioso, lleno de amor, pero también lleno de sabiduría para contestar. ¿Con cuál de los tres nos estamos identificando? Si es con el comportamiento misericordioso, con el de Jesús, lo felicito y le invito a que persevere a seguir siendo como Él, seguir siendo como Jesús. Si es de los que señala, también le invito a que no lo haga más. La palabra de Dios dice que no juzguemos para que no seamos juzgados. Pero si es de los que se siente humillado, avergonzado por su pecado,
porque ha tenido un pasado difícil en el que ha cometido muchos errores. Todos los hemos hecho, todos hemos cometido errores. Y ha vivido la humillación en carne propia. Quiero decirle esto. En Jesús, todavía hoy hay esperanza. Y una vez que llegamos a Él, no hay nada que nos pueda separar de su amor. Le reitero lo que Él dijo. Él no vino a condenar, sino a salvar todo lo que se había perdido. Él me rescató a mí. Él rescató a mis padres. Él rescató a mi esposo. Rescató a toda mi familia. Y lo mismo puede hacer con usted y con los suyos. Yo le invito a que se acerque en esta mañana a Cristo y reciba el regalo de la salvación. Si así lo siente, yo le invito a que en este momento ore conmigo. Señor Jesús, reconozco que he pecado. Tú conoces mi corazón, mi vida, todo lo que he hecho, nada te es oculto, Señor. Hoy quiero pedirte que perdones mis pecados y que me hagas una nueva criatura en ti. Quiero entregarte mi corazón y mi vida y que seas mi guía, mi luz, mi Salvador y Señor. Ayúdame, Padre, a crecer en tu palabra, a andar en tu camino y a depender de ti en todo lo que haga. Gracias por este regalo de la salvación. Gracias, Señor, por darme la vida eterna. Gracias por morir por mí en la cruz. Ahora, ayúdame a compartir tu palabra, tu mensaje y a hablarle a otros de ti y decirles que sí hay esperanza y que no todo está perdido. En el nombre de Jesús oro. Amén. Como siempre, ha sido un gusto estar con todos ustedes. Sigan estudiando de la palabra, es muy importante. Acuérdense, la lección de hoy es saber responder sabiamente con la palabra de Dios. Entonces, sigamos estudiando. No se pierdan el próximo domingo otra emisión más. Por aquí nos vemos. Cuídense mucho y Dios me los bendiga a todos en todo. Adiós. Sí, licenciada López, solo para informarle que ya vimos qué es lo que estaba escribiendo Jesús en el suelo. Dice así, aquí en este lugar, una mujer encontró la gracia entre piedras. Volvemos contigo al estudio. Córtale. ¿Ya se fue Jesús? Oye, es que quiero verlo. ¿Sí? Órale, vamos, ¿no?